Muy buenas tardes, un placer saludarles, gusto en estar una vez más con todos ustedes, iglesia. Damos gracias a Dios porque un día más podemos estar respirando, estar sanos, estar completos, y aquellos que están pues con alguna necesidad, nuestra confianza debe estar siempre en Dios. No importa las circunstancias, debemos de confiar siempre en nuestro Padre Celestial. Eso es lo que logra precisamente hacer en cada uno de nosotros la fe en nuestro Salvador, en nuestro Señor, en nuestro Hacedor, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros y que está al pendiente de nuestras necesidades. Damos gracias a Dios porque estamos reunidos pues para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir fortaleciéndonos en todo nuestro ser y continuar caminando en la voluntad del Padre Celestial. Qué bueno que se conecta, damos gracias a Dios por cada una de las familias que están ahí al pendientes de nuestra reunión los sábados en punto de las 6, Casa Oración Chula Vista, reunidos virtualmente, y próximamente ya está llegando la fecha para que primeramente Dios y que todo se dé para que estemos juntos ahí en las instalaciones. Damos gracias a Dios, estemos atentos para que podamos reunirnos. Vamos quiere tomar el título de la predicación de esta tarde ya, siendo en punto de las 6:01 de la tarde. Vamos a iniciar con la predicación de nuestro mensaje que consideramos importante que usted y yo lo comprendamos, lo atesoremos en nuestro corazón y vivamos confiadamente en ello, haciendo la voluntad del Padre y aprendiendo la voluntad del Padre y soportar nuestras vidas en todo lo que Dios quiere enseñarnos. Póngale este título a la predicación de esta tarde: cuando lo dice Dios, Dios con D mayúscula, y cuando lo dice el hombre. Una vez más, cuando lo dice Dios con D mayúscula y cuando lo dice el hombre. Hay una gran diferencia cuando nosotros escuchamos algo que sabemos usted y yo porque conocemos que está escrito en su palabra. Y hay mucha diferencia cuando lo leemos o cuando lo escuchamos y sabemos que es bíblico, a cuando a alguien se le ocurre hacer alguna aseveración, por más real o verdadera o genuina que parezca, pues tenemos que pesarla, tenemos que buscar fundamentos para ver si aquello que se nos está diciendo es correcto. Así es de que hay una gran diferencia cuando lo dice Dios y cuando lo dice el hombre. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser personas como creyentes que si Él no lo dejó por escrito, usted y yo debemos simple y sencillamente considerarlo, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Acompáñenme por favor ahí a Proverbios capítulo 16, versículo 2. Proverbios 16, 2. Fíjese lo que dice este pasaje bíblico, este consejo, esta máxima de Dios, en donde dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos, cada familia que está ahí enfrente de nosotros, frente a la computadora, frente al televisor, mi Dios. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por amarles. Y gracias por poner en cada uno de ellos el querer como el hacer por tu buena y perfecta voluntad del estar presentes aquí en esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Gracias, iglesia. Así es. Cuando lo dice Dios y cuando lo dice el hombre. Proverbios 16:2 dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Esto hace referencia a que él piensa que sus decisiones, a que él piensa que todo lo que él ha decidido hacer es correcto. Pero, dice, ahí es donde quiero resaltar, pero Jehová pesa los espíritus. Pero Jehová pesa los espíritus. Queremos ser una iglesia que toma en consideración, fíjese bien lo que le voy a decir, queremos ser una iglesia que toma en consideración lo real, lo que nos rodea, pues, el entorno, el mundo que es. Usted y yo,
caminamos en un mundo. Usted y yo caminamos, somos parte de una sociedad. Y queremos considerar precisamente todo lo que es ser parte, conlleva ser parte de una sociedad. Pero tenemos lo más importante. ¿Y qué es lo que debemos considerar como máxima prioridad para nosotros? Que es la fe en Dios. Lo de adentro, lo del alma, lo del espíritu, ¿verdad? Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, así fuimos diseñados. Entonces, eso es lo que Dios desea y nosotros queremos enseñar eso precisamente. Sí, vivimos en un mundo, tenemos un entorno físico, por llamarlo así, pero está lo más importante para nosotros, que es lo espiritual. Ahora, dicho de otra forma, tenemos nosotros esa fe, esa certeza de que Dios está con nosotros, porque esa es verdaderamente, como hijos de Dios, nuestra convicción. Pero sabemos que estamos viviendo en un mundo, entonces no podemos separarlo uno del otro. Aunque para nosotros lo más importante es obedecer a Dios, conocer la voluntad de Dios y obedecerla, quizás para el mundo es cumplir los propósitos en el mundo, o la gente que es incrédula. Así es de que nosotros ponemos en una balanza esto, pero pesa más para nosotros, pesa más la fe en el Señor, en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en Jesucristo. Aunque no debemos de desatender las cuestiones de este mundo, ¿verdad? Tenemos que ser responsables en todo lo que llevemos a cabo en el entorno en el cual vivimos, que es una sociedad, que tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que hacer actividades todos los días, tenemos que tener tiempo de esparcimiento, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Tenemos que ir a comer un buen platillo, no sé, lo que más le guste ahí, pero eso es, vamos a decir, añadidura para nosotros, es porque lo tenemos que hacer, tenemos que respirar, ¿verdad? Pero lo más importante para nosotros es lo de Dios, es la fe, cultivar esa fe, vivir en la fe y poner por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero el hombre piensa que el hombre que no conoce de Dios, piensa que todos los caminos son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, voy a hacer énfasis en esta frase que dice, pero Jehová pesa los espíritus. Esta frase puede tener conflicto o ciertas malas interpretaciones en algunas personas, ¿no? Que todo lo ven espiritual. ¿Qué es pesar los espíritus? Voy a explicar qué es pesar los espíritus. Ahora, a manera de, vamos a llamarle, de algo, pues, verlo así un poquito chusco, un poquito simpático, pesar los espíritus es acaso ir con uno de esos adivinos charlatanes que agarran y engañan al primero que ahí se pone pues de modo y le doran la píldora con frases diciéndoles el futuro y decir que es que este espíritu es bueno, este espíritu es chocarrero, o este espíritu es de luz, o este espíritu es incorrecto. Como dicen por ahí, ¿no? Pesar los espíritus también, acaso estoy solamente hablando irónicamente, es saber si es magia blanca o magia negra, como lo que dicen por ahí, ¿no? Que hace Doña Cayetana, por ejemplo, lo que anda practicando, si es blanco, es negro. No, definitivamente no se refiere a eso. Esta frase que Jehová, Dios, el creador de todas las cosas, pesa los espíritus, no se refiere a nada de eso, estimada audiencia. Cuando Dios en su palabra nos menciona que Él pesa los espíritus, escuche bien lo que le voy a decir para que no andemos confundidos. Cuando Él dice que Él pesa los espíritus, hace referencia a que se da cuenta, rápidamente identifica con qué actitud el ser humano hace las cosas. ¿Cuáles son las intenciones del ser humano? ¿Cuál es su motivación? O sea, ¿qué actitud traen? ¿De qué espíritu sois? Eso es lo que significa Jehová pesa los espíritus. O sea, escudriña el corazón y ve cuáles son las intenciones de cada persona en cada uno de sus pensamientos. Si leemos pues este mismo versículo en una versión más actual, fíjese con qué palabras menciona esto. Ahora, alguno de ustedes que no está muy instruido, que apenas está caminando en el Señor, va a decir, ¿por qué hay diferentes versiones? ¿Qué dice la palabra y diferentes mensajes de la palabra? No, el mensaje es el mismo.
La única diferencia es los lenguajes. No es lo mismo el lenguaje, aunque sea castellano, aunque sea español, ¿sí? De los años 60, de los años 20, de los años del primer siglo, del segundo siglo y así, al lenguaje de este siglo XXI, ¿sí? No se utilizan las mismas palabras. Solamente le pongo un ejemplo. Hoy le decimos jóvenes, ¿verdad? Aquellas personas que tienen entre 15, 25 años, ¿verdad? Todavía califican algunos de 25 años, jóvenes. Pero en aquellos tiempos la palabra se utilizaba, la Reina Valera 1960 le marca como, o 1920, perdón, la marca les dice como mancebos. Entonces, si nosotros decimos mancebos, pues es un lenguaje que no utilizamos hoy. Hoy decimos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esos son cuando usted lee una palabra, lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos, nueva versión internacional, etcétera, etcétera. Hay versiones que utilizan un lenguaje de este siglo, por eso, pero el mensaje es el mismo. Entonces, si leemos este mismo versículo bíblico de Proverbios 16, capítulo 1, en la traducción lenguaje actual, fíjese cómo dice, ponga atención, para que usted y yo sepamos lo que significa Jehová pesa los espíritus. Jehová pesa los espíritus y no tiene nada que ver pues precisamente con cuestiones espiritualoides, como muchos los quieren ver. Proverbios 16:1 dice, el hombre propone y Dios dispone. ¿Cuántos hemos escuchado, cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase? El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree que hace lo mejor. Pero ahí viene la coma y dice, pero Dios juzga las intenciones. Eso es pesar los espíritus. Juzgar las intenciones. Descubrir cuál es la motivación de la persona. Con qué sentido se hacen las cosas. Eso es pesar los espíritus. Ahora, vamos a decir, como adicional, voy a leer el versículo 3 en la traducción lenguaje actual, que está muy interesante, porque eso es algo que usted y yo debemos aprender también, ¿no? Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Fíjese nada más, qué palabra tan más bonita, qué palabra tan más llena de promesas para nuestras vidas, ¿no? Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Ahora, esto habla de que las cosas que tenemos que realizar físicamente en este mundo de responsabilidad, y que habla también de nuestra buena responsabilidad, pues tenemos que hacerlo poniéndolas en manos de Dios y accionar en lo que Dios nos marque que hagamos. Ahora, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando conocemos cómo Dios hace las cosas, pues ya tenemos un poquito de ventaja, porque hay cosas que decimos, voy a orar por esto, y qué bueno que oremos, pero hay cosas que Dios te va a decir, ya no ores por ello, lo tienes que hacer, sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ya conoces mi palabra. Entonces, pero por ahí alguna persona puede estar diciendo, entonces, ¿por qué Dios dice que tiene que pesar los espíritus? ¿Que acaso no conoce las cosas? Bueno, ¿por qué lo dice? Usted y yo sabemos que Dios es omnisciente. Esto es, Dios conoce todas las cosas. La pregunta entonces aquí sería, ¿necesita Dios primero realizar un análisis exhaustivo para entonces llegar a conclusiones y saber qué es lo que trama cada individuo con sus acciones? No, mis hermanos, Él lo sabe todo. Él no lo necesita hacer. Él conoce todas las cosas. Él sabe los planes para hoy y en la noche. Él sabe si algunas personas ahorita, mire, están como mintiendo quizás a su esposa porque van a salir supuestamente a trabajar y van a ir a adulterar. O también viceversa, ¿no? A mujeres que ya pues cada vez más también están argumentando algunas cosas que no son correctas y que van a ser cuestiones, van a pecar, pues Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué lo dice así? ¿Por qué dice que Él pesa los corazones o Él pesa los espíritus? Que precisamente es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una enseñanza que Él desea darnos para que usted y yo lo hagamos. O sea, acuérdense que nosotros somos servidores de Él, nosotros somos hijos de Él, nosotros hacemos las cosas como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y el Señor Jesucristo pesaba los espíritus, veía las intenciones de las personas y las descubría. Entonces, lo que tenemos que hacer usted y yo es comprender que esto que dice el Señor es para que usted y yo lo apliquemos,
para que usted y yo pesemos, esto es, discernamos en nuestro espíritu, en nuestro interior, cuáles son las intenciones de las personas. Porque acuérdese que las apariencias engañan. Por ahí dicen, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Pero esto, como mandamiento de Dios, tenemos que nosotros estar siempre alertas. Debemos nosotros siempre estar alertas, velando en todo momento, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que precisamente seamos observadores y podamos identificar claramente cuando las cosas son precisamente alineadas a la voluntad de Dios o cuando es el hombre hablando y diciendo mentiras y hablando cosas que no dice inclusive la Biblia. Bueno, el hombre incrédulo pues dice cosas que de acuerdo a sus filosofías. Bueno, ahí definitivamente usted y yo debemos de entender, de comprender qué son filosofías, cuál es la forma de pensar de los seres humanos, para que entonces sepamos que lo que dice el hombre pues generalmente se está equivocado, aunque tengan algunas cosas mucha razón, muchas veces las intenciones son incorrectas. Entonces tenemos que pesar los corazones o pesar los espíritus, como dice la palabra de Dios. ¿A poco no nos ha tocado, verdad, que de repente vemos personas que aparentan algo, pero realmente son otra cosa? Y usted en su interior, en su espíritu, ¿verdad? Dice algo como que no me checa en esta persona. Algo no me cuadra. Y pedimos sabiduría a Dios. Y por más escondidas que estén las intenciones de X persona, de una persona, aunque Dios ya lo sabe, pues nosotros no lo sabemos, pero más pronto que rápido Dios precisamente la saca a flote. Y eso es lo que debemos estar siempre alertas. Es lo que Dios nos manda para que estemos alertas. Y es que usted y yo, fíjese bien, debemos confiar en Dios total y absolutamente. Y del hombre siempre tener reservas. Siempre dar el lugar de la duda, o el beneficio de la duda para bien, o el beneficio de la duda también para escudriñar los corazones. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta precisamente de las intenciones de tal o cual persona? Por ejemplo, de las jovencitas, de alguien que de repente quiere tener un acercamiento, de una mujer también que está casada, del mercado que alguien quiere tener un acercamiento, o de un varón, ¿verdad? Y en la calle, en el trabajo, de algún compañero que debe tener que quiere tener un acercamiento. Bueno, ¿cómo lo podemos nosotros detectar? Pues precisamente estando alertas, precisamente estando vivos, estando observando el entorno. Pero pues es algo que a lo mejor al principio se puede esconder, pero después o Dios nos lo va a revelar a través de un sentir dentro de nuestro corazón, o la persona precisamente se expone, ¿no? O saca las cosas a flote. Pero de cualquier forma, si estamos alertas, si estamos pesando los espíritus, ¿verdad? Todo saldrá a la luz. Principalmente, ¿verdad? Aquellas personas pues que hacen cosas incorrectas, deshonestas y que quieren afectar a lo mejor a usted o a mí o a nuestras familias. Siempre, o a la obra de Dios también, ¿no? Siempre ha existido eso. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando se tiene un grupo de hogar es, por ejemplo, cuando tenemos un tiempo de oración, cuando tenemos y compartimos la palabra de Dios en una casa, pues esa casa se abre a la comunidad, a los vecinos, a las personas que están invitadas. Pero, como decía una persona hace muchos años, ¿no? Decía, yo invito a la gente y sí, abro mi casa y todo, pero hay que estar bien ojo de chícharo, ¿verdad? Ojo de chícharo, ¿qué quiere decir? O sea, estar ahí con los ojos abiertos viendo qué está aconteciendo. No vaya a ser que se meta una persona que obviamente no es cristiano, ¿verdad? Y que no respete y que quiera tomar algo que no le pertenece. Dice una persona, porque esos son casos reales, ¿no? Dice una persona, yo hasta en el baño solo dejo un rollo porque me di cuenta que hasta eso de repente hay personas que se lo llevaban. Entonces ella se dio cuenta. Ahora, esto le apercibió de que tiene que estar siempre pesando los espíritus. Y en las congregaciones, ¿verdad? Cuando están abiertas las congregaciones y hay gente, pues también hay que estar, los sugieres, las personas que están ahí servidos, tienen que estar ojo de chícharo en todas partes.
viendo las actitudes, viendo las acciones. Esto es como el Señor Dios nos dice, pesa los espíritus. Esto es una realidad. Dios quiere que usted y yo siempre estemos alertas, velando, pesando las intenciones. Y esto debe darse de una forma natural. No es como estar ahí haciéndole al James Bond o no sé, otro tipo de investigador privado, ¿no? O sea, no, simplemente es de una forma natural. Como algo que se hace siempre sin pensar. Cuando estamos llenos de Dios, precisamente el Espíritu Santo nos muestra muchas cosas, ¿verdad? Acerca de las intenciones de las personas, acerca de que si están mintiendo, si no están mintiendo rápidamente, o también a través de la experiencia. Eso es una realidad. Así es de que el estar alertas, el estar pesando los espíritus, debe de ser una actitud, una virtud, si se quiere llamar así. Porque es bueno, Dios desea y nos insta y nos exhorta a estar conscientes del entorno, a estar conscientes de quién está a nuestro alrededor, a estar conscientes e identificar si, por ejemplo, alguien viene siguiéndonos en el carro, si ya nos cruzamos la calle, vamos a una cosa y alguien se cruza la calle, qué sé yo, ¿no? Hay que estar siempre alertas. Ahora, ¿por qué para esto es muy fácil para mí? Bueno, cuando yo era joven, por allá estaba estudiando en la universidad, siempre aprendí a controlar mi entorno. No olvidemos una frase que dice, la ocasión hace al ladrón, aunque va a seguir siendo ladrón si no se convierte, ¿verdad? Y va a tener las consecuencias y el castigo si no se convierte. Cuando estaba pues en esa etapa de mi vida, trabajé 5 años en una organización relacionada con cuestiones financieras. Y a veces me tocaba abrir y cerrar el negocio, ¿verdad? Estoy hablando de hace más ya, pues ¿qué será? 25, 28 años. Ya ni existen esos negocios. Pero uno veía todo a su alrededor, todo su entorno. Y eso es algo que siempre nos ha tocado o ya estamos formados en ello. Siempre estamos viendo nuestro entorno, no pasa desapercibido nuestro entorno. De hecho, cuando llega uno a un restaurante o en alguna parte, a mí me gusta estar en un lugar donde tengo control de todo. ¿Por qué? Para cualquier circunstancia que pueda acontecer, ¿no? Y estar alertas y a percibir a los demás. Pero si uno está en una situación, en una postura en donde no tienes control de las cosas, no puedes ver las cosas, y la otra persona que sí lo puede hacer está distraída, pues puede ahí pues faltar algo o no accionar cuando se requiere accionar en algo. Entonces, reitero, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado, iglesia, a estar velando en todo el tiempo. Así lo dijo, velad en todo momento. ¿Sí? Estar alerta siempre. Y estando en esa postura, estando en esa condición, estando siempre controlando, por llamarlo así, nuestro entorno en todo lo que está aconteciendo, pues precisamente es algo que Dios quiere que hagamos usted y yo. Que una de las cosas que Él primeramente quiere que estemos usted y yo atentos es atentos a sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y sus mandamientos, y si sus mandamientos, fíjese, son correctos, si sus mandamientos usted y yo sabemos que son infalibles, que sus mandamientos, todo lo que Él dejó por escrito en su palabra, es la forma correcta de llevar nuestra vida, pues entonces debemos confiar total y plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él desea lo mejor para nosotros. No debemos usted y yo poner en tela de juicio como hijos de Dios, como creyentes, lo que dice Dios en su palabra. Sin embargo, es muy diferente cuando lo dice Dios en su palabra a cuando el hombre dice las cosas. Es importante que tengamos conciencia de ellos. Cuando el hombre dice las cosas, mire, sea incrédulo o sea creyente, es importante que usted y yo debemos estar siempre pesando los espíritus. Esto es, siempre debemos estar haciendo un juicio, no un juicio de condenar, no un juicio de discernir, un juicio de saber por qué se dicen las cosas, por qué se está enseñando tal o se utilizó cual frase. Y si, por ejemplo, si usted y yo convivimos entre los hermanos, vamos a decir que estamos en una reunión informal, pues sabemos que como hermanos somos transparentes. Ya pasamos de ser, vamos a decir, desconocidos o miembros de la congregación, ya pasamos a ser familia. Eso es lo que logra la coinonía.
ya no nos estamos cuidando o no debiéramos estar cuidándonos de unos de otros, pero pues de repente ahí pesamos los espíritus y hay personas que como que tienen otras intenciones. Pero eso debe ser en la congregación. Todos debemos ser transparentes, todos debemos ser familia, todos debemos ser como Dios espera que seamos. Y eso logra la coinonía, como les digo. Pero con el compañero de trabajo, pero con personas que ni siquiera conoce, ¿verdad? Como dicen por ahí, aguas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aguas? Pues estar alerta, precisamente, estar al pendiente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué mañas puede tener, y cuando se conocen las mañas, pues ya sabemos que hay que cuidarnos, pero hay personas que no le sabemos las mañas, pero hay que estar alertas en todo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios. A eso es lo que está diciendo. Pero Jehová pesa los espíritus. ¿Para qué? Para que usted y yo siempre estemos alertas. Acuérdese, hay una gran diferencia cuando lo dice Dios, que es la verdad absoluta, a cuando lo dice el hombre, que puede tener muchas ambigüedades, o mentiras escondidas, o verdades a medias, que es exactamente lo mismo. Le pongo un ejemplo. En el caso del creyente, usted y yo somos creyentes, y así aplica, ¿no? Dios lo dice en su palabra, y usted y yo lo creemos. Pero en el caso de un incrédulo, esto no aplica, o aplica a la inversa. El incrédulo duda de todo lo que Dios dice, pero creen todo o degluten todo cuando lo dice Dan Brown, o cuando lo dice Steven Spielberg, o cuando lo dice Hollywood. Pues cuando lo dice Hollywood, lo creen todo. O cuando lo dice algún personaje público de la farándula o de la farándula, por eso los usan en los anuncios, ¿verdad? ¿Para qué? Para utilizar precisamente esa fama que se han ganado y darle peso a lo que están diciendo, aunque pues sea una perspectiva solamente. Por ejemplo, si una persona dice, no, si es verdad porque lo dijo tal persona, ¿verdad? Y esa persona pues canta muy bonito, lo conoce mucha gente, no porque lo diga una persona que lo conoce mucha gente, es verdad o está correcto, o no porque sea un político, un gran motivador, escritor, ¿verdad? Iglesia, repito, todo lo que dice el ser humano hay que pesarlo. Todo lo que asevera un hombre totalmente falible tenemos que investigar a ver si es correcto lo que se está diciendo. Si lo dice Dios, usted y yo sabemos, como hijos de Dios, si lo dice Dios, trae garantía, primeramente, que es la verdad absoluta, que está correcto, y además que es infalible. Sin embargo, si lo dice un hombre, sea quien sea, hay que verificarlo en una o dos o tres fuentes fidedignas, serias, imparciales. Por ejemplo, cuando se lanza una noticia o frase, primero hay que ver quién es la fuente, quién es, si tiene independencia de criterio. Yo lo clásico que he escuchado es un por ahí líder en el mundo de alguna policía, ¿no? En el mundo. No, todo está bien. El crimen se está persiguiendo. El robo de carros pues ya está disminuyendo. Pero si lo está diciendo el que tiene a su cargo esa posición y esa responsabilidad, si lo está diciendo así, pues va a dejar mucho que desear, ¿no? Porque no tiene independencia de criterio. Entonces tenemos nosotros que ver, escudriñar, hacer una investigación de fuentes fidedignas que sean imparciales. ¿Para qué? Para que entonces podamos decir la verdad. Acuérdese lo que dice la palabra, y ahorita vamos a ver otros pasajes bíblicos, pero acuérdese lo que dice. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree que hace lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. O sea, Dios pesa los espíritus y nos está enseñando a usted y a mí como iglesia que pesemos los espíritus, que no creamos y confiemos en todo viento de doctrina. Un ejemplo más para pasar a leer unos versículos bíblicos. Un ejemplo muy actual, el del día de hoy. ¿Sí? El del día de hoy. Mucha gente dice, no vayas a tal ciudad, porque ahí los contagios de la enfermedad, están, es lo peor. ¿Verdad? Concretamente, ¿verdad? No vayas a Tijuana porque todos tienen COVID, ¿sí? Es un riesgo ir a esa ciudad, hasta despectivamente dicen, contaminada. Y mucha gente cree. Y realizan sus aseveraciones
y con todo pleno desconocimiento. ¿Por qué? Porque no consultamos las fuentes oficiales. Le voy a decir las fuentes oficiales. Fíjese, usted juzgue y entonces ya tome sus determinaciones. Porque de repente hacemos aseveraciones que dice una persona, que dice otra persona, e inclusive personas públicas, ¿no? Pero que hay que pesar. La palabra de Dios dice, Dios en su palabra dice que pesemos los espíritus. Fíjese bien, cifras de hoy que es 11 de julio del 2020. Cifras de hoy, Todo México tiene 300,000 casos de COVID, así, cifras redondas, 300,890, creo que son, menos de 301,000. Pero todo México tiene 300,000 casos. ¿Está escuchando? 300,000 casos. ¿Ok? Todo Estados Unidos tiene 3,351,000 casos. ¿Estamos viendo la diferencia? O sea, 300,000 multiplicado por 10. Ahora, solo Baja California, todo el estado de Baja California, hay confirmados 10,143 casos. 10,143. Pónganle que algunos, vamos a poner que no son 10,000, son 12,000 o 15,000. Bueno, todo Baja California, todo Baja California. Ahora, solo en California, Baja California, 10,143, vamos a ponerle 5,000 más, 15,000, 10,143. Solo California, el estado de California, que sí que estamos pegaditos, tiene 319,000 casos, o sea, más que todo México. Sí lo estamos escuchando. Y mucha gente dice, ay, tengo miedo. Ahora, en esta conocimiento de estas cifras oficiales, no son lo que yo estoy inventando, es algo que usted lo puede checar, COVID-19 Live, usted lo puede checar. Pues, ¿cuál es la conclusión? Sí, efectivamente, si estamos en Estados Unidos, para el sur, no vayamos a Tijuana, porque hay mucho riesgo de que nosotros llevemos la contaminación, por llamarla así. Riesgos, pues, probabilidades de riesgo. Y qué bueno que de sur a norte no se puede pasar. ¿Por qué? Porque, como le digo, solamente en California 319,000 casos y en todo México 300,000 casos. O sea, solamente California tiene más casos que todo México. Entonces, lleguemos a conclusiones, pues, objetivas, prudentes, sensatas. Ahora, Dios, ¿por qué le pongo estos ejemplos, iglesia? ¿Por qué? Porque ustedes tienen mucha información, muchos datos ahí, pero ¿por qué yo consideré necesario, verdad? Y Dios puso en mi corazón transmitir esta enseñanza. Bueno, porque Dios desea que nosotros como creyentes, no solamente en este caso, sino siempre, en todos los casos, en todas las áreas de la vida, nos informemos. Seamos primero escudriñadores, sí, de la palabra de Dios, pero también investigadores de las realidades del entorno social en el cual vivimos, como por ejemplo el caso que mencioné anteriormente. Eso es lo que quiere Dios. Un creyente, usted y yo, un creyente, iglesia, ya no debemos ser una persona inocente que cae en el engaño fácilmente, principalmente en el engaño del mundo. Y desafortunadamente también el engaño de hombres religiosos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios y dijo el Señor Jesucristo, son lobos con piel de oveja. Entonces, Dios quiere apercibirnos. Y una manera de que usted y yo seamos hijos de Dios, pero capacitados como Dios quiere que nos capacite, pues precisamente es, sí, conociendo la palabra de Dios y dándole prioridad a las cuestiones espirituales, pero no olvidándonos del entorno en el cual vivimos, en una sociedad, y que debemos tener conocimiento. ¿Para qué? Pues mire, precisamente para no ser engañados. Y lo más importante, bueno, ya no somos engañados, eso es importante, pero lo más importante, cuando prediquemos el Evangelio, lo prediquemos con conocimiento pleno de la palabra de Dios y también de los entornos en los cuales los seres humanos se están llevando a cabo. Una vez, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4 versículo 1.
Primera de Juan 4.1. Búsquelo ahí, le voy a dar oportunidad mientras tomo un poquito de agua. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, una vez más, insiste, si usted ve, tiene un titulito ahí, dice, probad los espíritus. O sea, pesen las intenciones, verifiquen la información, conozcan si lo que están recibiendo de enseñanza en el mundo es correcta o que es hasta cierto punto correcto y aceptable y que es lo no aceptable, pero sobre todo conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, porque si conocemos la verdad, automáticamente identificaremos la mentira. Primera de Juan 4.1. Viene un título así, el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y muchos cuando escuchan al anticristo también, saltan así, ¿verdad? El anticristo, y empiezan a ponerse nerviosos, les late más el corazón. Una vez más, aclaro, por favor, iglesia, para no caer en desinformación o sensacionalismo cristiano por falta de información, por falta de investigar la Escritura, de conocer el sentido de la Escritura. De esa palabra anticristo, pues se ha hablado mucho y se enseña mucho de una manera correcta, pero también se enseña mucho de una manera incorrecta. ¿Qué es lo que nos dice? Es el espíritu de, bueno, esto viene en un título del pasaje que vamos a leer, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que quiere decir espíritu de anticristo? Pues el que no es de Dios, el que no cree en Dios. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo hace referencia a quién es de Dios y quién es puro cuento, ¿sí? O quién no acepta a Dios. Es el anticristo, el que está en contra de Cristo. ¿Ve? Entonces ahí va, 1 Juan 4.1. 1 Juan 4.1. Acuérdense, estamos apercibiéndoles. Estamos preparándonos como iglesia. Cuando lo dice Dios, tenemos que saber en qué sentido lo dice Dios para entonces no hacer tergiversaciones y crear duda en las otras personas, porque eso es lo que de repente se hace, ¿no? Por malas interpretaciones se lleva una confusión. En lugar de evangelizar, se causa una confusión en el mundo. Y por eso muchas veces el mundo, la gente que no es creyente, no quiere nada de Dios, porque trae una confusión, porque no se transmite el evangelio como debe de ser. Bueno, 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Hay personas que dicen que están predicando la palabra de Dios, pero en realidad no están predicando la palabra de Dios. Están predicando para sí mismos, para obtener ciertos beneficios. Dios prueba los espíritus, o sea, Dios conoce las intenciones del corazón. Y eso es lo que Dios nos apercibe, quiere apercibirnos a nosotros, que usted y yo sepamos cuándo proviene de Dios y cuándo proviene del hombre, ¿sí? Aún involucrando la palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, en esto te vas a conocer si son o no son de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Alguna persona que te diga que Jesucristo solamente fue un profeta. Jesucristo solamente fue una persona como todos, igual que todos. No. Ahí estamos hablando de una persona que no es de Cristo, que no es de Dios. O sea, si no es de Cristo, acuérdese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta conmigo, desparrama. O sea, es anticristo, contrario a Cristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues no es de Dios, ¿sí? En esto conozcamos el Espíritu de Dios. Vuelvo a leer: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, es el contrario a Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, personas que dicen que son de Dios pero no son de Dios, que enseñan apariencia, ¿verdad? En cierta apariencia lo que dice la palabra de Dios, pero con motivaciones personales. Dios pesa los corazones y nos invita a usted y a mi iglesia que pesemos los corazones o pesemos los espíritus. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y ya los habéis vencido. Usted y yo hemos vencido en el nombre de Cristo, porque Cristo
iluminó nuestra mente, hemos vencido la ignorancia, aparte principalmente la esclavitud del pecado. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. O sea, está bien sencillito ahí. En esto conocemos pues el espíritu de verdad y el espíritu de error, el que vive en la verdad y el que vive en la confusión del error. Ahora, quiero redondear aquí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, aquí la palabra confesar no solamente es decir con la boca, es accionar en la verdad de Dios. Porque una cosa es decir, yo sí soy creyente, y vemos que no es creyente, porque mucha gente dice así, no, yo sí creo en Dios, y anda haciendo cosas que no corresponden a un hijo de Dios. Entonces, no es decir, no solamente es, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No solamente confesarlo con la boca, no solamente decir soy creyente, sino accionar en un respeto total, absoluto a Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que acciona fuera de la voluntad de Dios, aunque diga conocerle, pues no es de Dios. Entonces, eso es pesar los espíritus. Bien, entonces, voy a decirles, dice ahí la palabra, que cómo podemos corroborar si son o no son. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Para ellos todo lo que importa es lo del mundo. Y el mundo los oye. Congenian con el mundo y se hacen socios, ¿no? ¿Por qué? Porque son del mundo. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué? Porque también hay comunión. El que no es de Dios no nos oye, porque no puede haber comunión, la luz con las tinieblas, o el conocimiento de Dios con la ignorancia de Dios. Acuérdense, en esto conocemos pues el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acuérdese, no olvidemos que este mundo está lleno de religiones, de grupos que se ostentan como iglesias, que predican y enseñan el evangelio, sí, pero Dios pesa los corazones. Y no olvidemos esta frase, que es una exhortación que usted y yo debemos tomar en cuenta. Pesemos los espíritus. Ya quedamos, acuérdense, si usted y yo sabemos que en el mundo hay filosofías. Y esas filosofías siempre que hay que investigarlas, no para hacernos adeptos a las filosofías, sino para saber cómo piensa el mundo. Y hay que investigarlas para saber su intención de fondo. Esto incluye las nuevas leyes que se están aprobando. Ahora, yo le voy a decir, leyes que van en contra de los principios de Dios, ¿se van a aprobar? Claro que se van a aprobar. Sin embargo, usted y yo desde ahorita debemos someterlas a un escrutinio minucioso, precisamente para no ser engañados, precisamente para enseñar a nuestros hijos, precisamente para evangelizar con la palabra de Dios, pero también derribando argumentos de personas que están bien engañadas con este tipo de pensamientos o de leyes o filosofías que se están insertando cada vez más en el mundo y que son contrarias a Dios, o sea, anticristianas, anticristo. Sin embargo, entonces, Dios nos manda, porque es un mandamiento, pesar los espíritus, pesar las intenciones de los hombres también, no solamente de los hombres que no conocen de Cristo, sino también los hombres religiosos, o los que se consideran religiosos, por decirlo así. Tenemos que pesar los espíritus siempre. Y acuérdese lo que dice la palabra de Dios. O sea, usted lo sabe. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque estos, en Hechos 17:11, si usted ve de Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo bíblico 17:11 de los Hechos? Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y voy a hacer una paráfrasis para que se dé cuenta. Hechos 17:11, traducción lenguaje actual. Estos eran de una naturaleza mejor. Cuando dice y estos eran más nobles, que lo dice la traducción lenguaje actual, de naturaleza mejor, hace referencia a que tenía una buena actitud para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Voy a parafrasear. Y estos, los de Berea, eran más de una naturaleza mejor, recibían con solicitud, con agrado, con alegría la palabra de Dios, así dice otra versión, que los de Tesalónica. Escuche bien. Y aceptaron la palabra de todo corazón. Pero hay algo. Escuche bien. Y aceptaron la palabra de todo corazón. Pero fíjese lo que termina diciendo. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Y esa es precisamente, debe de ser nuestra actitud. Aún ante las enseñanzas bíblicas de cualquier predicador, de hoy mismo en esta palabra que está compartiendo, siempre hay que corroborarlas con Biblia en mano. Siempre usted debe de leerlas físicamente, repasar sus ojos, ¿verdad? Y estarlas recibiendo en su mente y en su corazón. Todo lo que estamos enseñando, todo lo que estamos predicando. Acuérdense, lo único que hacemos nosotros los predicadores del evangelio correcto, de la sana doctrina, es ponerle sentido práctico a la escritura. Enseñar con ejemplos prácticos en el diario vivir cómo podemos aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos enseñar. No es quitarle ni ponerle, sino solamente explicarla. Que se necesita una ayuda para todos aquellos que van comenzando. La traducción lenguaje actual del capítulo 4 de Primera de Juan, vaya usted, Primera de Juan otra vez lo voy a leer, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios, pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene un espíritu del enemigo de Cristo. Tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo, o sea, la confusión, el engaño. Hijitos míos, ustedes son de Dios. Y ya han vencido a esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque ya conocieron la verdad y la verdad les hizo libres. Del pecado, sí, pero también de ser engañados. Pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que sus enemigos, o que su enemigo. Versículo 5. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso, porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu de engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Eso es lo que dice en este caso Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Mire, para el incrédulo, todo lo de Dios está mal. Todo lo que dice la Biblia, yo no creo que sea la palabra de Dios. Bueno, pues léela y te vas a dar cuenta si eso no es. Pero si nunca la has leído, ¿cómo vas a hacer un juicio? No podemos hacer juicio desconociendo las cosas. Es precisamente lo que Dios quiere que seamos, que pesemos los espíritus, para poder compartir, para poder participar con toda, vamos a decir, soporte. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para ellos todo está mal. Eso ni dudarlo. Aunque algunos dicen, sí, ya sé que es lo mejor. Algunos dicen, ya sé que la palabra de Dios lo que me está diciendo es lo mejor, pero no es para mí. No es mi momento. O dicen, no, yo definitivamente le voy a la Chiva, o a los mayas, o a los aztecas, o a los chichimecas. Todo aceptan, todas las filosofías, todo lo aceptan. Y son fanáticos de todo, menos aceptan lo de Dios. Bueno, cada quien tiene su libre elección. Por cierto, la libre elección, el libre albedrío, es una cualidad que Dios dio a todos los hombres, aunque no se desee reconocer. Pero cada quien va a decidir, ¿verdad? Eso es
Nadie puede decidir por otro, ¿sí? En fin, iglesia, estamos terminando. ¿Por qué consideré importante compartir este mensaje que Dios puso en mi corazón con ustedes? Porque es mucha diferencia, y es usted lo que debe estar siempre alerta, y hay mucha diferencia cuando lo dice Dios, ¿qué es lo que dice Dios? O cuando lo dice el hombre, ¿y qué es lo que dice el hombre? Usted y yo, como iglesia madura, como creyentes verdaderos en nuestro Señor Jesucristo, precisamente debemos cultivar esas características. Esto habla de que un verdadero creyente, una persona que ama a Dios, primeramente debe de amar, conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué debemos amar, conocer la voluntad de Dios? Para obedecerla. Y dentro de esa voluntad de Dios, como lo estamos viendo ahora, es que pesemos los espíritus. Esto es, hay que indagar, hay que someter a escrutinio. Cualquier opinión que nosotros escuchamos, hay que pesarla a la luz de la palabra de Dios. Y no solamente para fundamentar mis convicciones como hijos de Dios, sino también para hablar verdades absolutas que no se pueden negar y que están bien comprobadas, y eso va a ayudar a la evangelización. Porque vamos a ser una iglesia que sabe las cosas. No solamente, fíjese, lo más importante que es la palabra de Dios, sino también las cosas que el mundo maneja. No para convertirnos a ellas, acuérdense, no para, sí aplica o no aplica, no, para saber cómo piensa el mundo, y que usted y yo demos argumentos totalmente válidos, y que derribemos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí lo estamos viendo? Esa es una realidad. Debemos de conocer la palabra de Dios, pero también debemos de conocer qué es lo que está viviendo el mundo, en qué está siendo engañado el mundo. Algo que debemos erradicar, con eso estoy terminando, algo que debemos erradicar en los creyentes, iniciando con el pastor, ¿sí? Es que cuando no sepamos algo, porque de repente he escuchado, usan o utilizan un recurso que es esta respuesta: ponte a orar, hermano. Oiga, pastor, fíjese que tengo esta duda. Y la preguntan: ponte a orar, hermano, que Dios te lo revele. Pues si por eso está yendo con usted, pastor, o por eso vienen con uno, ¿no? Para que les... Ahora, tengamos esta realidad. Un pastor, por más estudiado, por más veces que ha leído la Biblia, no lo conocemos todo. O sea, no tenemos todo el conocimiento Dios solamente. Sin embargo, esto nos invita a que seamos escudriñadores de la palabra de Dios, para que sean menos las preguntas que no contestemos y más las preguntas que orientemos, precisamente haciendo ese trabajo de evangelismo, de pastorear y de apacentar a las ovejas. Pero debemos de erradicar precisamente esa frase: ponte a orar, porque no hay otro recurso que utilizamos o que se nos viene, que sacamos de la manga para sacarnos del problema. No debe ser eso. Así que cuando un creyente venga a preguntar algo, tenemos que ser preparados para responder con verdades absolutas, verdades de la palabra de Dios, y si es alguna perspectiva del mundo, también, porque tenemos el conocimiento, poder orientar. Eso es lo que Dios nos está animando, exhortando. Entonces, tenemos que dar una respuesta contundente, tenemos que dar fundamentos de tal forma que las personas que escuchen los fundamentos digan: no, pues es que no hay otra cosa, eso es lo que me está diciendo, es la verdad. Entonces, ¿es importante que escudriñemos la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es importante que escuchemos la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Es importante tener comunión con Dios? Claro que sí. ¿Sí? Tenemos que alimentarnos espiritualmente. Tenemos que fortalecernos espiritualmente. Y tenemos que pesarlo todo a la luz de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Él dice: pero Jehová pesa los espíritus. Dios invitándonos a nosotros que también tengamos esa inquietud de escudriñar los corazones, primeramente nuestro corazón y después el corazón de las personas, para poder ministrar conforme a la voluntad del Padre. Concluyo. Iglesia, hay una gran diferencia cuando lo dice Dios, que es la verdad absoluta, a cuando lo dice el hombre. Si es filosofía, perspectiva humana. Y si está hablando de la palabra de Dios,
hay que ser como los de Berea, ¿verdad? Más nobles, si recibamos la palabra de Dios, pero vayamos a las Escrituras para saber si esto que se nos enseña es la verdad absoluta de Dios. Si Dios lo dice en su palabra, y esta es la perspectiva de usted y mía como creyentes, si Dios lo dice en su palabra, entonces me conviene aplicarlo con toda convicción. Y aunque a veces no lo comprenda, tengo que aplicarlo. Y cuando lo dice el hombre, pues hay que recibirlo con las reservas de investigar y llegar y hacer conclusiones pertinentes que nos ayudarán a caminar en un piso totalmente desnivelado. Fíjense, porque el mundo está así. El mundo está así. Vive en un mundo desnivelado totalmente, lleno de baches en todos los aspectos. Pero si nosotros soportamos nuestra vida en la palabra de Dios, aún esos baches, vamos a caminarnos nosotros parejitos. ¿Sí? ¿Usted cree todo lo que dice Dios, hermano? ¿Usted cree todo lo que dice Dios, iglesia? Le voy a hacer una paráfrasis de lo que dijo Josué allá, ¿verdad? Cuando sucedió a Moisés, cuando dio continuidad a la obra de Moisés. Él dijo, yo no sé ustedes, pero en mi casa y yo serviremos a Dios. En el tema que estamos hablando hoy, esta tarde, yo no sé usted, pero yo y mi casa creeremos cabalmente todo lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y usted? Espero que haya dicho un amén. Iglesia, hermanos, cuando lo dice Dios, manita arriba. Cuando lo dice Dios, manita arriba. Pero cuando lo dice el hombre, qué bueno que traemos yelmo, ¿verdad? Porque hay que recibirlo con todas las reservas. A la luz de la palabra de Dios, y si es un pensamiento, una filosofía del mundo, sí, conocerla, pero escudriñar cuáles son las intenciones de precisamente llenar de esa filosofía o de esa ley a la sociedad. Amén, iglesia. Eso es. Hay una gran diferencia cuando lo dice Dios a cuando lo dice el hombre. Siempre hay que estar usted y yo alertas y velar en todo momento. Y eso es equiparable a pesar los espíritus, pesar las intenciones del corazón, principalmente el de nosotros. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque tu amor y misericordia, que son nuevas cada mañana, siempre están sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre todo lo que somos. Gracias, Padre, por apercibirnos. Gracias, Padre, por despertar e inquietarnos, Padre, en el buen sentido de la palabra, para estar alertas de todo nuestro entorno. Y sí, somos iglesia de fe, somos hombres de fe, somos personas que creemos total y absolutamente en ti, pero vivimos en un mundo que tiene muchas cosas escondidas, muchas cosas e intenciones incorrectas, y tú nos apercibes, nos exhortas a que estemos siempre pesando los espíritus. Mi Dios, nuestros hijos, nuestros nietos, en la escuela, en diferentes lugares, siempre van a tener contacto con esas filosofías. Pero si son instruidos en la verdad y también son apercibidos y notificados que tienen que pesar siempre los espíritus en el sentido correcto, precisamente buscar las motivaciones de las cosas, entonces estarán con su armadura completa, protegiéndoles de toda acechanza de un mundo que vive en desorden. Te damos gracias, Padre bendito, por tu fortaleza, las convicciones que ha puesto en nuestro corazón como iglesia, para poder no solamente vivir fundamentados en tu palabra, sino también compartir con otros la verdad absoluta, soportada con tus principios, con todo lo que tú nos enseñas, y también conociendo la manera de pensar de las personas para derribar argumentos que están en contra de lo que tú has establecido, y también explicarles el porqué. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Dios les bendiga, iglesia, y acuérdese, en una gran diferencia cuando lo dice Dios a cuando lo dice un simple ser humano. Dios les bendiga.